Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Es, por supuesto, un poco extraño estar dando esta conferencia sin poder verles a todos y a todas la cara, pero bueno, son las circunstancias que nos tocan vivir. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, la invitación al área de extensión de la Escuela de Educación y a todos que han hecho un esfuerzo enorme para que esto pueda transmitirse en vivo a través de Internet. Eh, Esperamos que funcione bien la transmisión y bueno, cualquier cosa, entiendo, no sé si hay que avisar algo del tema del chat, que ellos pueden entrar a un chat y pueden mandar por ahí cualquier cosa si tienen alguna consulta, preguntas o si hay algún problema en la transmisión. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy, como comentaba Gaby, es convivencia y sostenibilidad, el rol de la educación frente a los grandes desafíos de la humanidad. Y un poco el argumento que voy a tratar de presentar y lo que voy a tratar de mostrarles es que la humanidad se encuentra en una encrucijada, se encuentra en un momento de, digamos, de grandes desafíos en donde es bastante evidente, y ahora les voy a mostrar algunos datos, que necesitamos cambiar el rumbo, que necesitamos pensar otros modos de pensar, digamos, otros modos de conceptualizar el desarrollo, otros modos de conceptualizar el progreso humano, y por supuesto la educación juega un rol fundamental en esto de formar a las nuevas generaciones para que puedan pensar lo impensado, para que puedan pensar nuevas formas de vivir y de estar en este mundo y de convivir con otros. Empiezo, aclaro que acá hablo del desafío, en el título del desafío de la educación. Por supuesto que este es un desafío gigante y lamento informarles, si venían con esa idea, que no tengo la solución, no les voy a dar una idea de qué es lo que hay que hacer. Creo que esto es una construcción colectiva. En todo caso, lo que voy a tratar de hacer hoy es presentarles el problema, ¿no? Que podamos entender, conceptualizar el problema para después que cada uno pueda ir buscando sus propias soluciones y que en realidad idealmente las podamos hacer y debatir en forma colectiva. Ojalá tuviera la solución para darles, se las daría con mucho gusto, pero es demasiado complicado. Entonces, empecemos por acá. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es el progreso humano? ¿No? ¿Qué es el desarrollo humano? Y generalmente cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, ya hace muchos años, se suele mirar un clásico indicador de si a un país, por ejemplo, le va bien o no, es el tema del crecimiento del PBI, ¿no? Si, o sea, el crecimiento de la economía suele tomarse como medición de, digamos, de desarrollo, de que a un país o a una determinada comunidad le va bien. Un poco lo que voy a tratar de mostrarles es que eso es en gran medida problemático. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? No importan los detalles, pero lo que vemos es de 1810 a 2016 el ingreso per cápita en Chile, y como podemos ver acá, está muy plano, y a partir de, sobre todo, del año 70 y pico, 80, Chile empieza a partir del 85, ahí no creo que lo vean, crece muchísimo. Vemos como la economía chilena ha crecido notablemente, es considerada y muchas veces presentada en el caso en América Latina como un gran caso de éxito en términos económicos, pero como todos sabemos, el año pasado explotó, ¿no? El año pasado nos encontramos con estas imágenes en Chile y mucha gente se preguntaba cómo puede ser a un país que le va tan bien, que la gente se queje que haya explotado de esta manera socialmente. Y no, por supuesto no voy a hacer una explicación larga, pero en pocas palabras el gran problema es la desigualdad. Uno de los grandes problemas que hay en el mundo es que el crecimiento económico no genera mayor igualdad, no se distribuye bien, sino que muchas veces el crecimiento económico termina contribuyendo a mayor desigualdad. Luego les voy a mostrar algunos datos a nivel global que muestran que el 50% de la riqueza la tiene el 1% de la población a nivel global. Este es el caso de Australia. También vemos el crecimiento, este es más corto, el gráfico desde el 84 hasta el 2024. Bueno, obviamente la última parte es una proyección, pero lo que vemos es un país que, más allá de que en algún momento bajó un poco el PBI, un país que le ha ido muy muy bien económicamente en los últimos 30 años, pero todos vimos este verano los fuegos en Australia, ¿no? Y ahí aparece ya no el problema de la desigualdad, sino el problema de la sustentabilidad o la sostenibilidad, y el gran problema, los fuegos en Australia están muy muy vinculados, y hoy nadie lo discute, con el tema del calentamiento global, las sequías y algunos grados de aumento de temperatura que tal vez en otros países o en otras partes del mundo no han tenido tanto impacto, en Australia tuvieron un impacto tremendo este año.
Y por supuesto, hoy en día, no se los tengo que explicar, estamos todos siendo afectados por nuestro nuevo gran desafío que es el coronavirus, que de vuelta es un desafío que nunca antes la humanidad vivió. Por supuesto que hubo pandemias antes, por supuesto que hubo transmisión de viruses de animales a humanos, pero nunca antes en la historia de la humanidad un virus se distribuyó tan rápidamente alrededor de todo el globo en tan poco tiempo. Nuevamente vivimos desafíos totalmente nuevos y totalmente, o sea, que ninguna comunidad antes vivió el tipo de desafíos que estamos viviendo hoy en la humanidad. Y estos desafíos son, a grandes rasgos, me gustaría resaltar estos cuatro: el desafío de la convivencia, aunque por ahí no me voy a dedicar tanto a hablar de eso hoy, los que me hayan escuchado antes me habrán escuchado hablar mucho sobre esto antes, pero los grandes desafíos son el tema de la convivencia, convivir con otros en un mundo globalizado, en un mundo en donde los encuentros interculturales son permanentes, el tema de las desigualdades, la sostenibilidad y la crisis climática, y el tema de la seguridad, y acá me refiero tanto a cuestiones, por ejemplo, como el terrorismo global, como el tema de la seguridad a nivel de salud, ¿no? y el problema de esta pandemia que estamos viviendo. Y lo que es importante entender es que estos no son problemas, no me voy a detener mucho en eso ahora, pero no son problemas que estén separados uno del otro. Hay que entenderlos como una red problemática en donde, por ejemplo, el tema de las desigualdades está muy vinculado al tema de la crisis climática. Obviamente los que más sufren las consecuencias de la crisis climática son los más pobres. También, por supuesto, ocurre lo mismo con cuestiones como esta pandemia, aunque ahora en Argentina sean los más aventajados, en el sentido que quienes viajaron. Ya pronto vamos a ver que quienes más lo sufran probablemente sean quienes menos dinero tengan para acceder, digamos, que viven en casas o en partes del país en donde están, no me sale la palabra, pero cuando la gente vive digamos, en casas muy pequeñas, mucha gente, ¿no? Esto de mantener la distancia, bueno, es mucho más fácil, ¿no? Los chicos ahora tienen que estudiar en sus casas y hacer homeschooling. Bueno, obviamente no es lo mismo mi hijo mis hijos que tienen un escritorio, un lugar para estar tranquilos, que gente que vive en una casa muy muy pequeña donde todos viven en una sola habitación. Entonces ahí vemos cómo todas estas y por supuesto también hay grandes debates sobre si esta pandemia no tiene que ver también con cuestiones climáticas y con cambios en el ecosistema. Por supuesto no se sabe, pero hay hipótesis que lo indican. Entonces lo que quiero argumentar es que necesitamos nuevas maneras de pensar acerca del desarrollo humano, ¿no? Necesitamos nuevas maneras de pensar acerca de qué es el progreso para la humanidad, qué es el desarrollo para la humanidad. Lo que voy a hacer ahora es contarles en breve cómo es que llegamos hasta acá, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Cómo se está conceptualizando a nivel global el tema del desarrollo? ¿Y cómo es que llegamos hasta acá? Esta no sé si se llega a ver bien ahí, si todos lo pueden ver en sus teléfonos o en sus computadoras. De todos modos lo voy a leer. El concepto de desarrollo ganó en gran medida popularidad en las políticas públicas y a nivel global, con un famoso discurso que dio Truman, el presidente de Estados Unidos, en el 49, si no me acuerdo mal, creo que fue su discurso cuando asume la presidencia, pero no estoy seguro. Y él dice lo siguiente, y lo voy a leer: más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza, tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes, ¿no? Entonces acá lo primero que vemos es Occidente, representado por Estados Unidos, diciendo que, digamos, de alguna manera el estilo de vida o los modos de vida del resto de la gente que vive en este mundo son miserables y que lo que necesitan de alguna manera es apropiarse de las capacidades y los conocimientos técnicos que Occidente tiene, y Occidente va a salir en una cruzada a dárselos. Y sigue Truman, y dice: creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz, con eso por supuesto esto era el pleno comienzo de la Guerra Fría, los no amantes de la paz eran los que estaban con la Unión Soviética, ¿no? Los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico, ¿no? Ahí la idea del conocimiento técnico, de la técnica, del avance tecnológico, para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor, ¿no? La idea de, bueno, la gente que vive
diferente a como vivimos nosotros, tiene aspiraciones de vivir como nosotros. Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo, y ahí cuando usa esa palabra desarrollo es que esa palabra se convierte en el eje de grandes políticas globales, basado en los conceptos del trato justo y democrático. Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno. Esto, de alguna manera, para los que están al tanto que ahora vamos a hablar un poco de la crisis climática y los problemas de sostenibilidad, nos muestra el comienzo de este pensamiento, que por supuesto que no empieza ahí, que empieza antes con la revolución industrial, pero esta idea de decir, ¿no? Es muy fuerte esta frase: producir más es la clave para la paz y la prosperidad, ¿no? Como si o sea, todos estaban convencidos de eso en ese momento. Hoy, por supuesto, tenemos grandes dudas de que esto sea así, ¿no? Evidentemente, a pesar de que en gran medida seguimos midiendo nuestra prosperidad en términos de crecimiento del PBI, que implica de alguna manera producir más, pero ya sabemos que la producción también genera otros tipos de problemas, ¿no? Lo que el sociólogo Anthony Giddens llamaba el doble filo de la modernidad, ¿no? En donde, bueno, una mayor producción industrial trae riqueza económica, lo cual es bueno sin duda, pero al mismo tiempo genera crisis ambientales o ecológicas. Y la idea del desarrollo, cuando uno mira, hace una genealogía y va un poco más hacia de dónde viene ese concepto, viene de la biología, ¿no? Y la idea del desarrollo tiene que ver un poco con esto de una semilla, ¿no? Que se desarrolla, en donde la lógica es que dentro de esa semilla está la planta en potencia, ¿no? Y una semilla que logra desarrollarse de manera adecuada, ¿no? Va a lograr generar una planta adecuada, la planta que sea. Y una semilla que no tiene dentro de su ADN, dentro de sí mismo, el desarrollo, la información genética adecuada o determinadas, que se la riegue, que tenga agua, etcétera, condiciones climáticas, no se va a desarrollar de esa manera, ¿no? Y entonces, esta idea, lo que quiero mostrar con esto es que hay una manera. El desarrollo plantea lo que Lyotard llamaba una visión unitaria del sujeto y de la historia, o sea, la idea de que hay una única manera de desarrollarla, de desarrollarse, hay una única manera de ser un país próspero, hay una única manera de progresar. Y por supuesto, esa manera de progresar es Occidente, es el desarrollo de las industrias, es el desarrollo de el extractivismo, etcétera. De alguna manera, lo que todo esto produce es una idea de desarrollo muy basada en la idea del capital humano, en la idea de formar a las personas. Ahora vamos a ir a temas más educativos, para el trabajo, para que puedan producir y por supuesto para que puedan consumir, ¿no? Fíjense que otra medida que se usa muchas veces para medir la productividad de una economía o para medir la salud de un determinado país es cuánto se consume, ¿no? Y como que si el consumo fuera algo bueno en sí mismo, que evidentemente es algo que tenemos que cambiar. Esto lo vamos a saltear. Y ahora me gustaría pensar, por supuesto, toda esta lógica del desarrollo tiene su versión educativa, ¿no? Así como yo hablé de esto más en general, pero de alguna manera, para hacer lo que proponía Truman, lo que necesita, una de las cosas que se necesita es educar. Una de las cosas que necesitamos es educar de una determinada manera a toda la gente del mundo. Y de hecho, los organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial, etcétera, a partir de esa época, a partir del 49, del 50, empiezan a promover modelos educativos que se terminan implementando en muchas partes del mundo, en donde tenemos sistemas educativos con un currículum muy muy parecido. Esto ya había empezado antes, pero se extiende a muchas partes del mundo, en donde se intenta llegar a que todos los estudiantes tengan acceso a una educación, ¿no? Una educación de calidad, etcétera. Ahora la pregunta es, la educación por supuesto es algo muy político, es algo que tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos formar, qué tipo de persona queremos formar. Bueno, lo que se expande es una visión muy particular y muy específica de qué tipo de educación hay que promover para qué tipo de mundo, ¿no? Un mundo, de vuelta, de la producción industrial, un mundo del extractivismo, etcétera. Digo esto en este tono, digamos, que hoy en día nos suena negativo, como un mundo de la producción industrial, etcétera. No quiero aclarar que lo menciono porque son los temas que nos estamos cuestionando hoy, pero por supuesto que
vuelvo a esto del doble filo, ¿no? Esta expansión de la educación tuvo efectos absolutamente espectaculares, ¿no? En muchos sentidos. En muchos sentidos libera a un montón de gente de muchas de las ataduras que tenían a esas culturas locales, pero al mismo tiempo que la escuela se difunde por el mundo, la escuela como la conocemos hoy se difunde por el mundo, dando una educación y digamos, un lenguaje, uso de la matemática, etcétera, un conocimiento relativamente universal, aunque en gran medida occidental, libera a mucha gente y le da muchas oportunidades, pero al mismo tiempo va destruyendo culturas y otros modos, o contribuyendo a destruir culturas y otros modos de poder pensar acerca del vínculo entre educación y desarrollo humano. El otro día, en una clase que estaba dando acá en la maestría en educación en San Andrés, hice un experimento que bueno, si hubiéramos estado presencialmente me hubiera gustado hacer con ustedes, pero en línea es un poco más complicado, que es que le pregunté a los estudiantes, que eran como unos 40 estudiantes de edades bastante variadas, si conocían el informe de Lors. Creo que casi todos, si no todos, dijeron que no. Después les pregunté si conocían, dije, bueno, tal vez lo conocen por La educación encierra un tesoro, ¿no? Delors fue el que lo escribió o el que coordinó, en realidad fueron muchos los que lo escribieron. Y también muy pocos lo conocían, tal vez algunos de los más grandes, pero muy pocos los conocían. Y después les pregunté si habían escuchado hablar de esta idea de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir con otros. Y el cuarto, ¿cómo era? Y bueno, no me lo acuerdo ahora, pero la idea de los 4 pilares de la educación. Y ahí todos levantaron la mano y todos los recitaron, bueno, casi todos al menos, los recitaron de memoria. Y es interesante porque, ¿no?, esta idea de los 4 pilares de la educación que promovió la UNESCO en el 96 con este informe que escribió, que lideró Jacques Delors, es una mirada humanista bastante, creo yo, linda de la educación. Pero lo que les quiero mostrar con esto es cómo muchas veces nuestra manera de pensar acerca de la educación, los conceptos que usamos, el lenguaje que nos habilita a pensar determinadas cosas y nos restringe de pensar otras, viene de estos discursos globales, ¿sí? Por ejemplo, uno puede ver, los más grandes seguramente lo han visto mucho más claro, cómo ha ido cambiando determinados conceptos, ¿no? Argentina era un país y muchos países donde promovían la homogeneidad en la educación como algo bueno y la diversidad era un problema. No hace mucho, en el 90 y pico, también aparece esta idea de la diversidad como un valor, ¿no? Y bueno, y eso se ha difundido, hoy nadie lo discute, ¿no? Se va convirtiendo como en sentido común que todos consideramos. Y con estos ejemplos lo que quiero mostrar es cómo estos discursos globales definen en gran medida el lenguaje que nosotros usamos para pensar acerca de la educación y nos habilitan a pensar determinadas cosas, pero también nos limitan para pensar otras. O sea, lo que quiero demostrar con esto es la importancia que tienen estos discursos globales en el día a día. No es algo que está allá afuera, lejos y de los cuales nosotros no sabemos mucho, sino que nos influyen en el día a día. Y un ejemplo claro de eso es lo que está pasando hoy con PISA. PISA, como un examen que le toma a los chicos de 15 años, se ha convertido en un instrumento de regulación del currículum tremendo en todos los países que participan, porque el interés de los ministros de educación es que a los estudiantes les vaya mejor en PISA, y eso hace que en gran medida la educación que estamos dando se vaya adaptando a lo que PISA propone. Me estoy adelantando un poco, pero quiero quiero asegurarme de que esto quede claro. Entonces, ahora le vamos a dar una mirada a lo que podríamos llamar estas redes globales de política educativa, ¿no? ¿Quiénes son los que participan y qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, acá tenemos por ejemplo el ranking de PISA, no me acuerdo de qué año, del 2015. Bueno, es irrelevante, digo, no importa, no es que quiero mostrarles quién está primero y quién está segundo. Del otro lado tenemos a la UNESCO, ¿no?, con una visión mucho más humanista de la educación, está el Banco Mundial, hay muchos actores, digamos, organismos internacionales que participan. Pero también tenemos esto, ¿no? Esto es la tapa del famoso informe McKinsey. Probablemente todos escucharon hablar del informe McKinsey. En una época era uno de los textos más citados en las políticas educativas, ¿no? Cuando los que hacen políticas educativas elaboran documentos y citan documentos que les sirven de base, este informe de McKinsey era uno de los más citados a principios del 2000. McKinsey, para los que no saben, es una empresa privada con fines de lucro, cuyo fin, por supuesto, es la ganancia, obtener dinero,
Y McKinsey pone a disposición del mundo dos informes, este y otro que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero parecido, donde ellos estudian los sistemas los mejores sistemas educativos del mundo y deducen qué es lo que hace que esos sistemas sean buenos y que de ahí proponen que todos los países tienen que seguir ese camino, ¿no? Por supuesto, McKinsey, ¿por qué hace eso McKinsey? Lo hace de alguna manera para ganar legitimidad y para después poder ir a venderle a esos países consultoría y poder venderle productos generalmente vinculados con la consultoría. Pero lo que es interesante es que para que McKinsey exista, para que McKinsey pueda participar del mundo global de la educación, no para que exista, tiene que existir PISA, porque PISA es una medición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer McKinsey? Si yo soy Chile y contrato a McKinsey para que me venga a dar consultoría para mejorar el nivel de mi sistema educativo, lo que voy a ver es si mejoró mi sistema, si mejoró PISA. Entonces McKinsey contribuye a que cada vez el mundo de la educación se enfoque más en PISA. Otra empresa muy importante es Pearson. Pearson se ha convertido en la empresa más grande. Los que son profesores de inglés la conocerán porque producía textos de inglés, pero hoy en día Pearson hace muchas otras cosas y es la empresa educativa más grande del mundo. Su principal negocio hasta hace poco, esto cambia mucho y por ahí me lo perdí, pero hasta hace poco su principal negocio era la oferta de lo que se conoce como low fee private schools, escuelas de bajo costo para las poblaciones más pobres del mundo, en India, en África, en los países más pobres de África. Por supuesto que no son escuelas gratuitas, ahora voy a mostrar algunas. El ranking de universidades, de vuelta, ¿qué es esto, no? El ranking de universidades, ¿es una empresa privada? ¿Es una organización? Bueno, es una empresa privada que creó un ranking de universidades y que también las universidades van cambiando para adaptarse a este ranking. No me voy a detener mucho en eso. Esta es una foto de una escuela de Bridge International Academies. Es una empresa que empezó como una empresa de tipo B, o sea, estas empresas que se supone que lo que hacen es ganar algo de dinero, pero sobre todo promover el bien. Pero hoy el principal dueño de Bridge es Pearson, que es una empresa cuyo fin es obtener lucro. Entonces no queda muy claro, es con fines de lucro, es sin fines de lucro. Se ha convertido en estas redes híbridas muy complejas. Bridge ofrece, es una de las empresas que más crece en algunos de estos países africanos y ofrece una educación de bajo costo a las familias más pobres del mundo. 5, 6, 10 dólares, no me acuerdo cuánto pagan y depende un poco del país. Y la manera que hacerlo de ganar plata a pesar del bajo costo es tener todo estandarizado. Y lo que tienen son maestros, como este que vemos acá, con una especie de Kindle en la mano, que lo que hacen es seguir un guión que es diseñado por expertos en California. No son maestros formados, sino que lo que hacen es seguir un guión para educar a los niños. Y ese guión les llega por esa tableta, ¿no? Entonces ahí podemos ver a los niños de Bridge y ese es el típico formato digamos, edilicio de una escuela de Bridge. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la situación actual? Que este discurso global de la educación está muy dominado por esta lógica del capital humano y esta lógica de promover el crecimiento de la economía como una virtud en sí misma. Y acá hablo de PISA y Pearson porque lo que ocurrió hoy en día es que PISA, o sea la OCDE que hace PISA, hace una licitación, ya creo que fue en el 2015, para ver técnicamente quién se iba a encargar de los exámenes PISA, y la que gana esa licitación es Pearson. O sea que hoy los exámenes PISA los lleva adelante técnicamente Pearson. Y por supuesto Pearson tiene acceso a toda la data de qué respondieron bien esos chicos, qué no respondieron, y eso por un lado la ayuda a producir mejores productos y por otro lado la ayuda a conseguir mejores negocios, porque si yo como país quiero contratar a una empresa para que me ayude a que me vaya mejor en PISA, ¿a quién voy a contratar? Mejor contratar al que lo hace. Pero más allá de eso, que me alegro en todo caso por Pearson que pueda hacer buenos negocios, el problema aquí es cómo la educación queda enmarcada dentro de una lógica de mercado y una lógica de lucro, en una lógica y una visión de la educación muy atada a esta lógica del capital humano y del crecimiento económico como objetivo en sí mismo. Para los que no saben, les recuerdo que PISA mide determinadas competencias, pero ahora lo borraron, pero originalmente yo hoy lo busqué en la página web y lo han sacado, pero originalmente créanme que lo que PISA decía era que lo que medía eran las competencias que consideraba que un chico de 15 años necesitaba para incorporarse al mundo del trabajo en una economía del conocimiento.
O sea, es una visión totalmente economicista. Con esto no digo que PISA no sea, tiene elementos absolutamente espectaculares, técnicos y demás, pero es importante entender de dónde viene. El problema no es PISA en sí mismo, sino que PISA contribuye a que la educación se convierta en algo muy estrecho, en donde lo que nos preocupa es lengua, matemática y ciencias y una determinada manera de aprender lengua, matemática y ciencias para pasar exámenes, y donde las artes, la educación cívica, otro tipo de cuestiones están fuera. Ahora vamos a ver cómo PISA mismo empieza a cuestionarse esto y empieza a tratar de cambiar. Entonces lo que vemos es, bueno, esto me quedó en inglés, perdón, pero lo puedo describir, la visión esta del capital humano, del consumo como algo bueno en sí mismo, y estas visiones que algunos llaman neoliberales, a mí no me gusta mucho la palabra, pero estas visiones que promueven mucho una visión individual, una visión del crecimiento del individuo, y que si todos como individuos nos va mejor, nos va a ir mejor como sociedad, cosa que por supuesto es muy cuestionable. Ahora, todo esto entra en crisis. Acá la tenemos a nuestra amiga Greta, ¿no? Los jóvenes, digo, la pongo acá representando a los jóvenes que nos dicen, bueno, los propios jóvenes son los que nos están pidiendo, y los más conscientes de los grandes problemas climáticos y otro tipo de problemas que tienen que ver con la sostenibilidad. Acá lo que podemos ver, vuelvo al tema de la desigualdad, esto es el 99%, acá tenemos 2010, 11, 12, 13, 14, 15, el 1% más rico son los azules, y el otro 99% son los verdes. Lo que podemos ver es cómo el 99% va perdiendo, no es que pierden cantidad de dinero, sino que lo que pierden, estamos hablando de cómo se distribuye la torta, ¿sí? La torta puede ser más grande o no, pero la torta se distribuye donde llegamos a la posición en la que el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza mundial. Y esto digamos, lo dice el Banco Mundial, no es que, digamos, lo dice, no sé, el Che Guevara. Y esto es muy interesante para pensar de vuelta, ¿no? El tema de la educación. Cuando uno mira la reacción a esto, que es, bueno, ahora después la voy a mostrar, pero la reacción a esto son, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible. Y cuando uno mira los objetivos del desarrollo sostenible, en gran medida lo que proponen es más educación. Hay que incorporar a más gente a la educación de calidad, la educación, pero no hay un cambio de paradigma, no hay un cambio de modelo del tipo de educación. Y esto, no quiero que entren en mucho detalle con esto, pero el gráfico, digamos, este eje lo que habla es las emisiones de CO2 per cápita, y este eje va cambiando, ¿no? La cantidad de estudiantes, porcentaje de estudiantes que terminan la educación secundaria inferior, cantidad de estudiantes que les va bien en términos de matemática, y cantidad de estudiantes, esto según PISA, que les va bien en lengua. Estamos haciendo la encuesta de si conocían el informe de Loors. Ok. Ahora estamos haciendo la encuesta, me dice acá a Alejandro y Paula, que me están ayudando, sobre ver si conocían o no el informe de Loors, así me sirve a mí para mis experimentos. Si pueden, por favor, contéstela. Lo que vemos acá están ploteados los distintos países del mundo, y lo que vemos básicamente es que hay una relación, digamos, estas son proxies de calidad educativa como la conocemos hoy, acceso y calidad a la educación, y lo que vemos es que los países que mejor educación tienen, según lo miden hoy PISA y demás, son los países que más CO2 emiten, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿necesitamos más de ese tipo de educación o necesitamos cambiar el tipo de educación? Y por supuesto tenemos un gran problema con el liderazgo mundial. Acá el ejemplo al que todos le podemos y le queremos pegar, que es Donald Trump, pero que dice algo así como, en castellano, yo no soy creyente en el calentamiento global, ¿no? Como si fuera una cuestión de creencia, ¿no? Y no fuera una cuestión de evidencia. Como decía, una de las reacciones que ha habido en el campo global es esta, ¿no? La idea del desarrollo sostenible. El 4, acá lo vemos, es calidad de la educación. Otra que es muy interesante es que PISA ahora lo que dice es, habla, acá está en inglés, pero bueno, está copiado directo de PISA, habla del bienestar de los estudiantes, y que va a empezar a medir el bienestar de los estudiantes, ¿no? Ahora, por supuesto, ahora ya ha recibido muchas críticas, porque cuando uno quiere medir el bienestar de los estudiantes con un examen estandarizado que se aplica en todo el mundo, la noción de bienestar termina quedando subsumida a una lógica totalmente arbitraria, ¿no? La UNESCO
presten atención a esto, que puede ser interesante. La UNESCO ha juntado un grupo de expertos muy interesantes para plantear este proyecto. Habla del futuro de la educación y Learning to Become, aprendiendo a convertirse, no sé cómo lo van a traducir al castellano, como un quinto pilar, ¿no? Quieren hacer un nuevo informe de Lourdes, supuestamente con una visión mucho más humanista de la educación para competir en contra de PISA y todo esto, pero la verdad es que se hace bastante difícil. Vamos a ver qué es lo que logran. Es algo que están recién comenzando. Esto es un proyecto del Mahatma Gandhi Institute for Peace and Sustainable Development, o el Instituto Mahatma Gandhi de India, de la UNESCO, para la paz y el desarrollo sostenible. Me invitaron a participar de una serie de eventos, uno en Montreal, donde también quieren desarrollar alguna visión de la educación diferente a la de PISA Pearson, como la llamo yo, pero también con muchas dificultades. Y estos modelos alternativos al desarrollo humano y de la educación, lo que uno puede ver es que hay una enorme disputa por la autoridad y la atención, ¿no? PISA ha logrado una autoridad y todo el mundo le presta atención a los resultados de PISA. Bueno, la UNESCO evidentemente tiene enormes dificultades para, digamos, cuando uno mira, entren a la página de la UNESCO, miren los videos que tienen, son aburridos, no logran generar esa atención que genera un ranking. La idea de, bueno, por supuesto la idea de lo científico, ¿no? El instituto de este Mahatma Gandhi Institute quería hacer todo con neurocientistas y con gente de inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros, entre los educadores que estábamos ahí, decíamos, bueno, para la educación necesitas traer educadores para que piensen sobre esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se querían presentar como científicos y con eso supuestamente le iban a poder competir a PISA. Y muy difícil esto que decía de captar la atención de la población, ¿no? Y acá el tema de alianzas y redes, de vuelta, quién se alía con quién y quién queda totalmente aislado. Y lo que me pregunto de alguna manera, y con esto ya voy cerrando, mirando, o sea, creo que hasta ahora lo que traté de hacer es darles un panorama de la situación actual, de cómo estamos, cómo es que llegamos hasta acá. Y ahora voy a tratar de presentarles algunas alternativas, algunas cuestiones que yo estoy pensando, por supuesto en un sentido todavía muy abstracto, como les dije, no tengo una solución, pero bueno, espero que tal vez les sirvan para pensar. Me interesa mucho esta idea del buen vivir, no sé si la conocen. La idea del buen vivir supuestamente surge de cosmovisiones indígenas de América del Sur, de América Latina, de distintos lugares, quechua, guaraníes, etcétera. También, por supuesto, hay algo que todavía no lo he estudiado, pero me interesa, es una traducción de estas distintas culturas a eso, o sea, habría que ver cómo se ha hecho esa traducción. Pero lo que es interesante es que lo que plantea, y de vuelta, perdón que esto está en inglés, pero el círculo rojo es el individuo, este azul es la comunidad y el verde es la naturaleza o el medio ambiente, y el buen vivir se ubica acá en el medio, ¿no? Y un poco lo que plantea el buen vivir es que individuo, comunidad y medio ambiente no son tres cosas separadas. Yo no puedo ser feliz si mi comunidad no está sana y no es feliz, y no puedo ser feliz si mi medio ambiente no está sano. Y creo que es algo muy interesante para pensar, ¿no? Y tiene mucho que ver con cuestiones epistemológicas de Occidente, ¿no? De esta cuestión de, ¿no? Esta idea ya digamos, el pienso luego existo, ¿no? Como una manera de traer todo a la individualidad, al sujeto, y salirse, ¿no? Esta idea también, esta distinción tan fuerte que hacemos entre lo social y lo natural, como si fueran dos cosas completamente distintas. Bueno, un ejemplo de lo que estamos viviendo ahora, esta pandemia, si uno la quiere tratar de entender, es evidente que no solo sirven las ciencias naturales ni las sociales, es una combinación de biología, medicina, cosas que pasan en el cuerpo y un virus, etcétera, con medios de comunicación, con globalización, con aviones, con cosas que tienen que ver con lo social, ¿no? Entonces nosotros en Occidente vemos esto como dos cosas completamente diferentes, y cada vez por supuesto también el tema del cambio climático. Habiendo dicho esto, por otro lado, es muy importante, bueno, y quería, ahora voy a eso, pero bueno, también lo digo, es muy importante que entendamos que, o al menos esto es lo que yo creo, y no soy el único, que tampoco es que la solución a esto está en ir a mirar, cuando yo traigo acá las cosmovisiones de los quechuas o de los guaraníes, no, la solución no está en ir a buscar, los guaraníes no tienen la solución a nuestros problemas actuales, porque ninguna comunidad en la historia de la humanidad pasó por el tipo de desafíos que nosotros tenemos ahora. Por supuesto que pueden servir de inspiración,
está bueno estudiarlo, mirarlo, revivir algunas de estas cuestiones, pero tampoco nos creamos que es una vuelta atrás lo que nos va a salvar. Y acá parece interesante este concepto del antropoceno. No sé si lo conocen. Hay un videito muy bueno que después les vamos a compartir para que vean ustedes por su cuenta sobre esto, que lo explica en 3 minutos muy claramente. La idea del antropoceno tiene que ver con que estamos viviendo una nueva era geológica, donde pasamos del Holoceno al Antropoceno, en donde básicamente lo que quiere decir es que hoy vivimos en una era en donde hay una especie que por primera vez en la historia de la Tierra es la que genera los cambios geológicos, es lo que genera los cambios. O sea, hoy en día el ser humano mueve más piedras que el movimiento de piedras naturales que se generan por la propia geología de la Tierra, ¿no? Entonces, somos los humanos los que estamos afectando la Tierra como nunca antes sucedió que una sola especie. Ahora, esto afecta a la Tierra. Esto tiene un lado muy preocupante porque sabemos que no la estamos afectando para bien, pero también tiene un lado que nos presenta un desafío positivo. Bueno, si somos nosotros la que la estamos afectando, si nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de vincularnos con el desarrollo, con el progreso humano y proponemos otros modos de vivir, también somos nosotros los que podemos influirlo. Explórenlo porque creo que como educadores es un concepto que tenemos que entender muy bien. Insisto, les vamos a compartir un video que les va a servir para entenderlo muy brevemente, pero después por supuesto hay muchas lecturas. Y vuelvo a lo anterior, ningún grupo indígena vivió en bueno, sí, viven en antropoceno como vivimos nosotros ahora, pero digo, en sus orígenes se enfrentó con este desafío o lo pudo resolver. Y yo creo que acá una de las claves es tratar de pensar esto, ¿no? Y vuelvo, digamos, inspirado en la lógica esta del buen vivir, que es cómo en nuestra manera de conceptualizar el mundo y en la manera en que enseñamos en nuestro currículum, y yo creo que el currículum es algo que hay que repensar en gran medida, y digo currículum en un sentido amplio, no solo el currículum que define el Estado, sino la experiencia escolar de los chicos. ¿Cómo vinculamos al individuo, a la comunidad y al medio ambiente? Yo creo, mi hipótesis es que hoy lo que aparece es esto, ¿no? La idea del individuo primero como muy grande, como bien en el centro, y en todo caso somos conscientes de que el individuo vive en una comunidad, pero con fronteras muy fuertes entre el individuo y la comunidad, y es parte de un medio ambiente. Y lo que me pregunto es si podemos pasar a un modelo de este tipo donde lo primero que quiero decir es que el dibujo me parece horrible y no representa muy bien lo que quiero decir, pero creo que más o menos sirve para entenderlo. Por supuesto me gustaría, soy muy malo dibujando en la computadora, pero me gustaría que estas fronteras fueran mucho más débiles y que todo esto esté más integrado, pero creo que se entiende lo que quiero decir con pasar de esto a esto, en el sentido de que lo que tenemos que buscar es desarrollar mucho más esto. Individuos que se preocupen por su comunidad y por supuesto ahí vuelvo a vivir juntos. ¿Cuál es nuestra comunidad? ¿Nuestra comunidad es el barrio donde vivimos, es nuestro país o es el mundo entero? ¿No? Fíjense, tal vez no nos preocupábamos mucho por los chinos, por cuando tenían la pandemia, bueno, que se arreglen ellos. Bueno, todo nos llega, ¿no? Entonces digamos, estamos en una comunidad global en donde no tenemos que pensar en forma binaria entre esta pertenencia a la nación y la pertenencia a lo global. Somos ciudadanos de nuestro barrio, somos ciudadanos de nuestro país, pero también del mundo. Y acá, con esto termino. Creo que los educadores tenemos un desafío, así como decía que la sociedad y la comunidad humana tiene un desafío con el cual nunca se enfrentó, como el del antropoceno, como estas pandemias, como el nivel de... Bueno, no sé si nunca tuvimos ese nivel de desigualdad, puede ser que sí. Habría que hablar con un historiador económico. Pero también los educadores nos enfrentamos con un desafío que nunca tuvimos antes, que es, creo, si alguien piensa algo distinto, más que encantado de escucharlo, que es esta idea de que tenemos que enseñar algo que no sabemos. Tenemos que enseñar para vivir en un mundo, para mejorar un mundo que si enseñamos lo que nos enseñaron a nosotros, si enseñamos nuestro modo de vivir en el mundo, evidentemente estamos yendo en una dirección errada. Tenemos que tratar de formar a estas nuevas generaciones para que puedan pensar lo que todavía no ha sido pensado, pensar maneras de vivir en el mundo, de estar en el mundo y de conceptualizar el progreso humano que aún no han sido conceptualizadas y que nuestra tarea como educadores en todo caso es, creo yo, presentarles a nuestros estudiantes que puedan conceptualizar esta crisis, que puedan entenderla de la mejor manera posible y darles las herramientas para que ellos puedan construir una propia visión ética de hacia dónde tiene que ir esta humanidad.
eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Si tienen preguntas, creo que las pueden mandar por chat, y creo que acá los que están, el equipo que está acá detrás de cámara está tomando algunas y ahora me las va a comentar para que las podamos ver. Muchas gracias. Natalia Putrino pregunta: ¿algún autor o biografía sobre el buen vivir? Sí, hay varios. Al primero que me viene a la cabeza, un uruguayo que se llama, a ver, me lo googleás ahí, Gudinas, G-U-D-Y-N-A-S, a ver si lo estoy diciendo bien, porque Eduardo Gudinas, ¿puede ser? Bueno, ese, explórenlo. Yo igual, si quieren, después les puedo mandar el link. Sí, Gudinas, G-U-D-Y-N-A-S. Tiene una página web con muchos textos muy bueno, excelente, y bueno, muchísimos más que desde ahí podés ir explorando. La página web. Bueno, María Dolores pregunta: ¿cómo es el concepto anterior al de antropocentro? Antropoceno. Yo no soy un experto en este tema, digo, no, si quieren leer sobre eso hay mucho más, pero si no me equivoco es el Holoceno, que tiene que ver, creo que Holo, me imagino, no me acuerdo, pero me imagino que tiene que ver con el sol, ¿no? ¿O no? ¿Alguien sabe? No, ni idea, no sé, perdón. Pero sí creo que es el Holoceno, o sea, es la idea. Lo que sí es que todos los que vinieron antes tenían que ver con fenómenos naturales y geológicos y no con una especie influyendo sobre la geología. Eso es lo que tiene particular el antropoceno. Te di esa respuesta, que es la que de memoria, pero no estoy seguro. Buscá en Wikipedia antropoceno y te lo va a explicar seguramente. El video ayuda mucho. Sí, y el video no explica, creo, lo que había antes, pero el video que después le vamos a compartir. Si buscan en internet bienvenidos al antropoceno, busquen, hay un video de 3-4 minutos que está muy bueno y que lo explica en muy pocas palabras. Hay uno que tiene es en inglés, pero hay uno que tiene subtítulos en castellano. Cecilia pregunta: ¿con qué recursos o estrategias podemos trabajar estos temas? No sé, la respuesta corta es no sé. Creo que, como dije, para mí son temas que, lo primero, digamos, si yo pudiera, ¿no?, tener una influencia sobre esto, lo primero que yo diría es que esto sería muy interesante que se trabaje en la escuela a nivel equipo, porque de vuelta, yo creo que gran parte del problema es que enseñamos las distintas ciencias o las distintas disciplinas de manera muy separada, ¿no? Y justamente estos conceptos, lo que tiene es que, para entenderlos y para poder imaginarse este nuevo manera de pensar que yo estoy proponiendo que se piense, no tengo la manera de pensar en sí, hay que pensarlo de manera muy integrada, ¿no? Insisto, el cambio climático es un problema biológico, es un problema natural, es un problema geográfico, es un problema histórico. O sea, yo puedo argumentarles durante horas que el problema de la sostenibilidad es un problema educativo. Si estoy acá en la Universidad de San Andrés, camino un poco, me encuentro con mis colegas de administración, me van a decir que es un problema de gestión. Mi amigo Marcelo Leiras me va a decir que es un problema político, y otro me va a decir que es un problema histórico. ¿Y quién tiene razón? Todos tenemos razón, ¿no? Porque justamente hoy la ciencia en general está funcionando en base a problemas y no en base a disciplinas, y la mejor manera de entenderlos es de forma interdisciplinaria. Y también hay mucho respecto de esto en la educación, ¿no? Esta idea de empezar a desarrollar propuestas educativas basadas en determinados problemas. Entonces, si yo te tuviera que dar un tip para empezar, les diría: bueno, toma alguno de estos temas con un grupo de colegas, con los que puedas, los que se interesen, y fíjense cómo pueden tomar esto como punto de partida para después integrar las disciplinas, que no hay que perderlas, y para tratar de entenderlos mejor. Y bueno, y se les va a hacer, yo creo que sería más interesante también es muy interesante que este tipo de enseñanza no solo aborda este tipo de problemas, sino también los problemas que planteamos específicamente en la educación, que queremos una enseñanza más integrada, más basada en competencias, etcétera, ¿no? Cecilia Alejandra, desde Misiones, también pregunta cómo implementar el concepto del buen vivir en contextos marginales. Bueno, no sé, les dije al principio que no tenía la solución, y aparte, bueno, obviamente menos me animo a darle la solución a alguien que vive en Misiones, tan lejos de donde yo vivo, y que no conozco tanto el contexto. Lo poco que conozco me ha encantado, pero seguramente no conozco como para intervenir. No creo que
a ver, obviamente, y soy consciente de que en general el que enseña en contextos desfavorecidos tiene un montón de, digamos, de desafíos en términos de acceso a los recursos, de las condiciones de vida de los chicos, de que tiene que atender a un montón de necesidades que tal vez en otro tipo de contextos no. Pero en términos puramente conceptuales no creo que haya una diferencia, creo que lo tenemos que abordar con todos. Y bueno, creo que digamos, en breve creo que se trata justamente de que los chicos aprendan acerca de, digamos, encarar la enseñanza pensando en esto de pensar al individuo como un individuo insertado dentro de su comunidad, donde no hay una separación tan dura entre él o ella y su comunidad y el medio ambiente, ¿no? Lee mucho acerca del buen vivir y seguramente hay cosas, hay cuestiones acerca de cómo pensar eso. Hay escuelas que han pensado cómo hacerlo, así que busca ejemplos. Carlos Consentino pregunta si puede ampliar la visión unitaria del sujeto que plantea Lyotard y cómo impacta con estos cambios. Sí, Lyotard, que bueno, fue un pionero de esto, en el 77 escribió su famoso libro La condición posmoderna, y él ya empezaba a decir que la idea de progreso de la humanidad estaba siendo fuertemente cuestionada. Y él decía que parte del problema de la historia de progreso de la modernidad, ¿no? Digamos, antes de la Primera Guerra Mundial y antes de que empiecen todos estos cambios, es la idea de que hay una visión unitaria del sujeto y la historia. De alguna manera lo que esto quiere decir es que hay una única manera de entender la historia, que es una manera occidental, entonces, digamos, una historia que va hacia el progreso. Pero ¿qué es progreso? Progreso es parecerse cada vez más a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo en términos muy simples. Bueno, eso, dice Lyotard, se ha convertido en algo problemático, ¿no? Y lo que decía Lyotard es, bueno, soy yo interpretando a Lyotard, es esta visión unitaria del sujeto y de la historia. Lo que implicaba era una única manera de medir la idea de progreso, y esa idea de progreso era una visión, el modelo era una visión de un hombre, no de una mujer, de clase media, blanco, judeo-cristiano, ¿no? Entonces, en donde justamente la mujer, ¿no? Pensemos dónde está la mujer en nuestra historia, dónde están los afrodescendientes, ¿no? Todo esto son cuestionamientos que aparecen a partir de esta lógica de la visión unitaria del sujeto y de la historia. Perdón, y una cosa más con respecto a esto del modelo. Sí, el modelo, Estados Unidos es nuestro modelo, ¿no? Y bueno, yo cuando era chico veía las series de Estados Unidos, bueno, ¿cómo se llama esta? Dallas se llamaba, o había una de esas, ¿no? Y uno las miraba y decía, qué bárbaro, mirá esta gente, dinastía, ¿no? Bueno, el modelo, la lógica era, yo quiero tener una casa con una cocina con islita en el medio, ¿no? Como tenían ahí, y quiero tener tener una 4x4 y tener, sí, suena lindo, suena bueno, ese es el modelo que circula hoy en día, todos queremos ser así. Ahora, el problema, no sé si saben, pero está esto de que nosotros hoy en día nos estamos consumiendo 1,5 mundos cada año. O sea, nosotros necesitamos 1,5 mundos para poder sostener el nivel de vida que tenemos. Pero esto es en promedio en el mundo. Fíjense que está hecho por país, googleenlo, ¿no? Esto de cuántos mundos necesitamos para sostener nuestro nivel de vida. Y cuando está hecho por país, lo que dice es que si todo el mundo viviera como vive la gente en Estados Unidos, no necesitaríamos 1,5 países, sino que necesitaríamos 1,5 mundos, sino 5 mundos. O sea, eso es absolutamente, ese camino no lo podemos seguir, tenemos que buscar una alternativa. La última pregunta, Patricia Corso comenta y pregunta: hoy la UNESCO está pensando en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, data del 2015, ¿por qué no puede? Esperamos un minutito. ¿Puede ser parte de la idea del buen vivir? Bueno, no sé si, o sea, la idea del buen vivir es algo muy concreto, muy específico. Lo del buen vivir, perdón, no lo dije, creo, si a alguien le interesa explorarlo también, se introdujo en las constituciones de Bolivia y de Ecuador en los últimos años. Pero bueno, no creo que la UNESCO, digamos, de vuelta, es algo muy particular de estas comunidades indígenas originarias de América Latina. A ver, la respuesta no creo que estén mirándolo desde el lado del buen vivir. Sí creo que tiene una visión humanista del mundo mucho más, que es mucho más factible que contribuyan a buscar estas alternativas que la OCDE.
Pero los Objetivos de Desarrollo Sustentable no son solamente de la UNESCO, son de una red de organizaciones donde la UNESCO tiene algún grado de liderazgo, pero la OCDE y PISA también son parte, y hay muchos otros organismos que son parte de eso. La UNESCO está teniendo muchas dificultades para que le presten atención, ¿no? Insisto, miren los videos de la UNESCO y son todos muy lindos, hay chicos de todos los colores del mundo y todo, pero les cuesta mucho tener el impacto que hoy está teniendo PISA. Bueno, me dicen que ya se nos acabó el tiempo, ha sido un gusto, espero que lo hayan disfrutado, que les haya resultado interesante y sobre todo que los haya ayudado a pensar. 80 Había 80 personas, me dicen acá, conectadas, así que bueno, les agradezco muchísimo. Yo me siento medio solo acá hablando, pero está bueno saber que había 80 del otro lado. Muchas gracias y nos vemos la próxima.